Pongo a transmitir. Sí. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todas aquellas personas que se han interesado en conocer el curso que se va a dictar a partir del 22 de mayo desde Lima, Perú, para aquellas personas hispanohablantes que nos han escrito desde el sur de California, pasando por México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y lógicamente Chile, Argentina y Bolivia. La intención de esta transmisión es poder dar a conocer un trabajo que se ha materializado a la fecha perdón, un segundito, que se ha materializado a la fecha en la forma de una herramienta informática que puede servir a profesionales de la ingeniería, específicamente ingeniería eléctrica, electromecánica, electrónica, a técnicos que se dediquen, digamos, a la fabricación o reparación de transformadores, específicamente transformadores sumergidos en aceite, a estudiantes de las carreras que he mencionado y otras seguramente afines como mecatrónica, ingeniería de potencia y sistemas, etcétera. También a docentes que quieran utilizar esta herramienta en los cursos de máquinas eléctricas que se puedan dictar en universidades de Hispanoamérica, digamos. Esta herramienta data y tiene sus inicios aproximadamente en el año 83. Por aquel entonces todavía el que se dirige a ustedes hacía los diseños prácticamente a mano. Teníamos un dibujante y una calculadora manual, que era lo que nos había proporcionado en esa época la empresa donde prestaba servicios. Se hizo una primera propuesta, año 83, 84, para poder diseñar los transformadores de una manera generalizada. ¿Qué significa esto? Había que buscar el modelo matemático que me permita hacer con mayor flexibilidad, precisión y rapidez los distintos tipos de transformadores que traían los clientes y que requerían, digamos, una variedad de potencias y tensiones. Bueno, surgió la idea de poder crear una herramienta que sea útil para este tipo de trabajo y que sea utilizada por el ingeniero a cargo del diseño de transformadores, que sea una herramienta como lo es, por ejemplo, un cincel para un albañil, una máquina de soldar para un soldador, una sierra eléctrica, ¿no?, para un cerrajero o para alguien que se dedica a las construcciones metálicas,
Bueno, nosotros pensamos de que el ingeniero de diseño debe tener también una herramienta. Esa herramienta tiene que ser o tiene que tener una precisión y una rapidez en la solución de encontrar el diseño y cálculo para un transformador de determinadas potencias y tensiones. En el año 84 hice los estudios, digamos, respectivos de cómo llegar a tener esta herramienta importante. Entonces se tuvo que hacer trabajos de taller o de fábrica y comenzar a encontrar algunos factores de fabricación que nos permitan diseñar con precisión la parte activa, que es la parte mucho más importante en el transformador. Cuando hablamos de la parte activa, hablamos del núcleo del transformador y de sus devanados, o también llamados arrollamientos o bobinas, como se dice aquí en Perú. Y lógicamente, la parte que corresponde al envoltorio metálico, que no solamente le sirve de protección, sino como un elemento de disipación de las pérdidas en forma de calor que se generan cuando un transformador opera en cualquier porcentaje de carga, digamos. En tal sentido, me vi obligado a hacer investigación directa en planta, digamos así, en el campo, codo a codo con el operario, para saber cómo ajustaba el devanado o cómo cortaba las láminas de fierro silicoso, que aquí en Perú todavía se sigue, digamos, utilizando una fabricación semi-artesanal. Todavía no se llega a una producción automatizada, por lo menos en esta parte de Sudamérica. Todavía no se llega a unos cortes de núcleo, por ejemplo, como los famosos cortes Steve Lab. Todavía se corta a 90 grados, a 45 grados, o híbrido entre 45 y 90 grados. Entonces había que estudiar directamente en el campo qué es lo que pasaba ahí cuando se hacían estos tipos de cortes, que todavía se utilizan aquí y seguramente se utilizan también en algunos países de Hispanoamérica. Hablemos de Argentina, Chile, Bolivia, en donde la tecnología del transformador está en vías de perfeccionamiento. No olvidemos que un transformador, que es el producto físico, material, aquello que es tangible, que se puede tocar, se origina de una parte más sutil, que es justamente el diseño. Cuando nosotros hablamos de fabricar un transformador, previamente debemos considerar cómo lo vamos a diseñar, cómo es que se va a diseñar el transformador. Y ese diseño está en función a lo que la persona que requiere el transformador nos dé la información adecuada. Y en muchos casos, el fabricante
tiene que pedirle la información, porque a veces quienes nos dan la información no conocen mucho de las características técnicas, pero hay formas de saber qué tipo de transformador es el que se va a utilizar. Una vez que tenemos esa información, eso inmediatamente tiene que trasladarse a un análisis previo de los datos obtenidos y que estos datos vayan a ser utilizados en el diseño correspondiente. El transformador, como ustedes saben, tiene que estar sometido a un proceso de control de calidad del producto en proceso, digamos, valga la redundancia, y después un control de producto terminado. Pero nadie hace un control de calidad del diseño. O sea, dejamos al libre albedrío al diseñador. Si el diseñador se equivoca, nosotros no podemos detectar si es que se equivoca o no, cuando no conocemos las características que debe seguirse para un diseño. En ese sentido, y en tanto que no podamos controlar la calidad de un diseño, no estaremos seguros de lo que se va a fabricar vaya a estar en buenas condiciones o no, o nos vaya a resultar un transformador que opere dentro de la norma técnica, tanto nacional, en el caso de Perú, y TINTEC 370002, o en otras normas como por ejemplo IRAM en Argentina, ¿no? O las normas ecuatorianas, etcétera, vayan, digamos, a operar estos transformadores acorde con esas normas técnicas. Por tal motivo es que nosotros pensamos que tiene que haber una herramienta validada, digamos, con la experiencia y en el tiempo, de que se hayan aplicado estas fórmulas de diseño, que no están en los libros, no se encuentran estas fórmulas en los libros, no están en ningún tipo de libro, sino que son propias y extraídas de la experiencia directa de la fabricación, y que como realimentación mejoran el procedimiento de diseño o la metodología del diseño. Entonces, como hay una simbiosis entre diseño y fabricación, o sea, diseño, fabrico, y una vez que fabrico, verifico la información y cualquier rectificación se la regreso, digamos, a la metodología del diseño, y voy perfeccionando mi metodología de diseño para que en posteriores fabricaciones los márgenes de error se minimicen completamente. No se trata de un curso académico o universitario, digamos. No se trata tampoco de que sea esto un curso estrictamente teórico. Estamos asumiendo de que aquellas personas que nos han escrito y que se han interesado por saber de qué se trata, digamos, este programa, tengan conocimientos básicos para poder entender lo que es un transformador. Cuando hablamos de conocimientos básicos, hablamos pues de parámetros elementales, ¿no?, para un transformador. Por ejemplo, si yo necesito fabricar un transformador, o alguien me pide que yo le fabrique algún transformador, tengo que preguntarle, lo primero, de qué potencia estamos hablando.
Entonces, cuando hablamos de potencia, la unidad de medida eléctrica de potencia es el kVA. Hablamos de la potencia aparente, o lo que se llama también la potencia nominal, o en algunos casos se le llama potencia asignada también. Las potencias asignadas, aparentes o nominales, están estandarizadas en las normas correspondientes de los países y también en la norma CEI, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros pensamos que estas características del diseño, la metodología del diseño de un transformador, debe también tener ciertas y cierto control de calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo controlaríamos la calidad del diseño? Bueno, una de las formas de controlar es que una persona que tenga pues mucho más experiencia que uno revise los diseños, ¿no? Como suele suceder con algunos proyectos eléctricos, donde usted presenta un proyecto y eso entra a una evaluación, ¿no? Por un grupo de personas o una persona que hace la revisión y lógicamente si encuentra algunos detalles que tiene que corregirse, devuelve el expediente, el proyectista tiene que corregir de acuerdo a lo que se le exige, después volver a presentar y estamos en ese toma y dame, ¿no? Entrego el proyecto y me lo devuelven para una corrección. Bueno, ahí también hay un tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es fundamental para iniciar la fabricación de un transformador. No nos podemos demorar mucho en un diseño. No nos podemos demorar mucho. Porque imagínense ustedes, si me llegan, en un día me llegan 10 transformadores de distintas potencias, claro, lo que se hace es tener una base de datos de transformadores ya fabricados, ¿no? Y ver uno similar y calcular la bobina y con la caja que ya más o menos se tiene, digamos, para esa potencia estandarizada, meterlo en su caja y se acabó. Pero este programa no trabaja sobre base de datos, no tiene una base de datos, ¿no? Tampoco diseña por analogía, como le estoy mencionando, ¿no? Tomo un transformador anterior, veo las características y digo, bueno, es similar a este, voy a utilizar este núcleo, voy a ver, el secundario tiene la misma tensión, uso las mismas espiras, la misma sección, y solamente cambio el primario, por decir, ¿no? Así es como se trabaja, digamos. Pero en el caso de este programa no es así. Este programa es estrictamente diseñador. Es un programa que tiene sus propios algoritmos que le permiten decidir por sí mismo, ¿no? Le permite decidir, por ejemplo, qué tipo de caja es la que voy a usar para un transformador de determinada potencia. Entonces, cuando usted ingresa los parámetros, el programa lo que hace es tomar la información que ingresó y realizar los cálculos, utilizar los algoritmos de decisión y entrega el diseño completo del transformador. Voy a abrir el programa que tenemos, que le hemos denominado Tramod Manufacturers. En esta apertura del programa, perdón, acá está. Esta apertura del programa, bueno, ahí tenemos la pantalla de presentación, ¿no?
Ahí tenemos nosotros la presentación de la pantalla. Como ustedes ven, es bastante amigable, utilizando un término moderno. Amigable en el sentido de que usted puede ver de que ahí son palabras conocidas, ¿no? Archivo, seguramente algunos entenderán que es para guardar, pero es un archivo en el cual nosotros podemos dar clic y escoger varias opciones. Ahí donde dice nuevo, sale la opción de escoger lo que es un transformador trifásico en aceite. O sea, para diseñar un transformador trifásico en aceite. Yo doy clic en esa opción y me sale una ventanita donde tengo varios campos que puedo yo llenar con información. Aquí tenemos, por ejemplo, donde dice KVA, yo puedo ingresar ahí un valor. Y donde dice W/M2, eso es Weber por metro cuadrado, que es la unidad de medida de la densidad de flujo. En otros lugares seguramente utilizarán teslas o de repente Gauss, pero aquí estamos hablando de Weber por metro cuadrado, que son unidades de medida semejantes al Tesla. El espesor de lámina se refiere específicamente al tipo de lámina de fierro silicoso de gran orientado. Acá no usamos otro tipo de lámina y eso se va a ver en donde escogemos la lámina. El espesor de lámina se refiere a ese espesor de la lámina escogida o elegida. Bueno, aquí tenemos dos opciones, la 0.27 y 0.30, que son las más usuales, ¿no? Aunque ahora en Perú se usa mucho la 0.27 y en ocasiones lámina 0.30. La diferencia entre ellas es que 0.27 nos permite utilizar una densidad de flujo mayor que la de 0.30, ¿no? Con 0.27 podemos estar bordeando los 17.000 Gauss o, hablando en términos de Weber por metro cuadrado teslas, 1.7 teslas. Y en el caso de la 0.30 es muy recomendable utilizar entre 15.000 Gauss a 15.500 Gauss, ¿no? Es lo sugerido. En el caso de, en el otro campo, nosotros podemos ingresar el valor del voltaje secundario, pero en kilovoltios, ahí lo indica, KB secundario. Estamos hablando de kilovoltios secundarios. O sea, cuando hablamos de 220 voltios, ahí debemos ingresar 0.22. Y en el caso del primario, también kilovoltios. Si queremos diseñar un transformador en aceite de 10.000 voltios, estaríamos hablando de 10 kV. En este caso podemos diseñar con este programa hasta 22.9 kV. En cuanto a la regulación que aparece ahí, esta partecita que estoy indicando con el mouse, ahí se ve más o menos 2 por el porcentaje de kilovolt primario. Cuando hablamos de esta regulación, se refiere a las diferentes salidas que podemos fabricar, por decirlo así, ¿no? O le podemos sacar al bobinado primario un 2% encima o un 2% debajo, ¿no? Pero aquí tenemos una relación que nos permite sacar, por ejemplo, un 2,5%, un 1.8% y un 3.3%, más o menos por encima del valor nominal. El nominal sería el valor que hemos ingresado de KB primario,
el valor en kV primario. Para el caso que tenemos, hemos utilizado la norma ITINTEC, una norma nacional. La altura de operación se refiere a aquella altura donde el transformador va a trabajar. Vale decir, en zonas que están a nivel del mar o que están, digamos, pasando los 1000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos desde 1000 a 5000 metros sobre el nivel del mar. Ahí también hay un detalle en cuanto al diseño, ¿no? No es lo mismo diseñar un transformador para 1000 metros o hasta 1000 metros sobre el nivel del mar que un transformador que supere 1000 metros, ya sea opere en 2000, 3000 o 4000 o 5000 metros. Ahí hay que hacer algunos ajustes que lo hace el programa directamente. ¿Por qué? Porque a mayor altura se necesita una mejor refrigeración. ¿No es cierto? Es como el ser humano, a mayor altura le va a faltar oxígeno. Bueno, al transformador también le falta refrigeración. Entonces hay que trabajarlo bajo esas características en función a la altura de operación del equipo del transformador. En cuanto al bobinado, o sea, la parte que recibe la tensión, la parte que recibe el voltaje, digamos así. En cuanto al bobinado, nosotros sabemos que en un transformador trifásico hay una serie de combinaciones en la conexión de las bobinas. Por ejemplo, ahí tenemos una relación. kV secundario se refiere al que el bobinado secundario se puede conectar, ya sea en D, que viene a ser una conexión delta, Y, que viene a ser conexión estrella, o YN, que viene a ser una estrella con neutro. Y de manera similar en el voltaje primario. Pero no basta, digamos, que sepamos cómo se va a conectar, sino que hay unos grupos horarios que tienen que ver con la orientación vectorial o fasorial que tienen estas conexiones. Y esos grupos o índices horarios están en este convito, donde se puede ver desde el 0 hasta el 11. Entonces, cuando nosotros hagamos una conexión aquí, luego de haber elegido, ya sea delta delta o delta estrella, tenemos que elegir el índice horario. En lo que respecta al núcleo, nosotros podemos ver que hay núcleos que son cuadrados, hay otros que son de sección transversal en la columna, ojo. Aquí en Perú le llamamos columna a las tres piernas que le llaman en otro lado. En Argentina le dicen piernas, en Chile también. Entonces las tres piernas serían las tres columnas donde van colocadas las bobinas, los arrollamientos, los devanados. Son tres palabras similares: arrollamiento, devanado y bobina. Entonces yo uso mi devanado, arrollamiento, bobina, lo coloco en una pierna o en una columna, y los otros en las columnas que están, digamos, adyacentes. Y en el tipo de corte, cuando hablamos del corte, se refiere a el tipo de lámina y la forma de lámina que vamos a utilizar. Para aquí hemos colocado tres cortes usuales. El primero 45 y 90 grados, que después los vamos a ver en el gráfico, que hay un corte a 45 grados y el otro a 90, ¿no?, de una lámina. Ya lo veremos en el gráfico, como les digo. Corte a 90 grados, que son láminas rectangulares, y cortes a 45 grados, que vienen a ser láminas trapezoidales. Una vez que quedó claro, digamos, esta herramienta que tienen a la vista, ya nosotros podemos proceder a llenar.
Entonces, ingresamos donde dice kVA, primero la potencia. Digamos un transformador de 75 kVA. ¿Ok? Lo vamos a diseñar que nuestra densidad de flujo de diseño sea 1.5, por decir, un valor muy usual, digamos. Aquí ya yo no tengo que seleccionar. Acá no tengo que pensar mucho en decir 0.27 o 0.30. Usaremos 0.27. En cuanto a los voltajes, sí, en el secundario, digamos que diseñamos un transformador en salida a 380 voltios, que vendría a ser 0.38. Y que el primario sea 10.000 voltios. Bueno, vamos a ponerle 10.000 para empezar, 10.000, o sea, 10 kV. Con una regulación del 2,5% para una altura de operación de 2.000 metros. Y aquí conectamos el primario en triángulo, el secundario en estrella con neutro, para poder sacarle 230 voltios entre fase y neutro, ¿ok? Para un grupo de IN5. Vemos el número de escalones. Acá tenemos varias opciones. Tenemos para 2 escalones, para 4, rectangular o cuadrado. Bueno, empezamos eligiendo uno cuadrado. Y algún tipo de corte. Empezamos con 90 grados. Una vez que hemos llenado la información, y si ustedes se han dado cuenta, lo único que yo tendría que saber básicamente, porque el resto es solamente seleccionar, sería la potencia nominal, la densidad de flujo magnético, el voltaje secundario y el voltaje primario. Porque el resto de parámetros son para seleccionar, para elegir. Bueno, con toda esa información, ya nosotros consideramos que es suficiente para diseñar un transformador. Y en ese caso, como ya tenemos la información completa, lo que hacemos es ir a diseñar, y ahí cuando ustedes dan clic en diseñar, aparece la palabra ejecutar, que significa ejecutar el diseño del transformador. Podemos hacerlo a través de esto, o si no, recurrir a este botón que tiene una forma de rayo eléctrico, dar clic y automáticamente ya tendríamos el diseño completo de transformador realizado con éxito, ¿no? Ahí nos sale una ventanita indicándonos que la información ingresada ha sido la correcta y que el diseño se ha ejecutado con éxito. ¿Qué significa? Que ya está diseñado. Apenas sale esa ventana, significa que el transformador está diseñado. Bueno, aceptamos que fue realizado con éxito y ahora vamos a ver los resultados. Los resultados puedo verlos donde dice ver, doy clic y tengo tres opciones. Quiero ver el resultado del diseño del núcleo, de las bobinas o del tanque. Bueno, en este caso veo mi diseño de núcleo. Me sale una ventana indicando algunos parámetros que corresponden al núcleo. Aquí, por ejemplo, podemos ver la sección que se refiere a la sección transversal de columna de 10.404 milímetros cuadrados. Y en el caso de la columna está compuesta por, como es cuadrado, el ancho y la profundidad tienen la misma dimensión. Pero esto tiene que corroborarse con un gráfico. Entonces vamos a reporte y buscamos la palabra núcleo. En esa palabra damos clic y nos debe aparecer un gráfico. Ahí nos aparece el gráfico
del diseño del núcleo del transformador, con algunos parámetros adicionales que los podemos leer, ¿no? Al frente tenemos la sección transversal de columna, que tiene que coincidir, ¿no es cierto?, con la parte de información numérica que hemos obtenido. Aquí nuestro ancho y nuestra profundidad son exactamente iguales, porque se trata de una sección cuadrada. Podemos ver aquí, en la parte que dice núcleo, los datos prácticamente externos del núcleo ya armado. Por ejemplo, la altura de ventana, la ventana le llamamos, regresando al núcleo. Si nosotros podemos ver, aquí está el núcleo cortado y hay un esquema de montaje del núcleo, ¿no? Un esquema de cómo debe ensamblarse el núcleo. Y aquí podemos ver, estoy indicando con el mouse, el valor de 340 milímetros. Esa parte de ahí corresponde a la altura que llamamos nosotros altura de ventana, ¿no? ¿Por qué? Aquí queda un espacio vacío entre esta columna que estoy señalando con el mouse, esta otra columna y esta tercera columna. Estas partes de aquí son completamente vacías, que es donde van a encajar exactamente las bobinas. A eso le llamamos altura de ventana. Cuando hablamos de distancia de columna, se refiere a la distancia entre los puntos medios de dos columnas contiguas o dos piernas contiguas del núcleo del transformador. Entonces nos indicaba 200 milímetros y aquí tenemos el gráfico indicándonos los 200 milímetros. La altura total ya. Aquí tenemos también la cantidad de láminas que deben apilarse para obtener la profundidad de 202 milímetros en la sección transversal de columna, ¿no? Aquí nos indica 1134 láminas, pero en este gráfico, este reporte que nosotros tenemos al frente con los gráficos, también se indica lo mismo. 1134 láminas de estas dimensiones, de 102 milímetros y 442 milímetros de altura, ¿no es cierto? Si nosotros sumamos 102 milímetros, que es el ancho, como se trata de una columna de sección rectangular, una sección transversal cuadrada, entonces como el ancho y la profundidad es la misma, y el yugo, esta parte de arriba, transversal, horizontal, en la posición de la lámina que la estoy señalando con el mouse, se refiere al yugo del transformador. Entonces tenemos un yugo superior y yugo inferior. En el yugo inferior tenemos dos láminas y en el yugo superior una sola lámina. Las tres columnas son exactamente iguales. Las dos láminas inferiores del yugo son exactamente iguales y la lámina superior de yugo, que es la única, tiene una medida diferente de las anteriores. Pero aquí nos dan las dimensiones, ¿no? Ancho 102 milímetros, altura 298. Se refiere a la altura del yugo superior. A la altura del yugo inferior, 102 milímetros y 200 milímetros. Se refiere a esta lámina inferior. Y adicionalmente nos da la información del molde, el molde de fabricación. ¿Por qué el molde de fabricación? Porque el molde de fabricación tiene que salir en función a la sección transversal de la columna
que este molde de fabricación de la bobina nos tiene que permitir que la bobina ingrese con facilidad en la columna y que esta bobina, una vez que esté fabricada, no tenga ningún contacto con la otra bobina. O sea, no deben chocar las bobinas entre sí. Entonces el programa está desarrollado para que mantenga esas distancias adecuadas y que en el momento que ejecutemos el programa tengamos tanto las bobinas como el núcleo dimensionados de tal manera que en el momento de la fabricación y el ensamblaje del transformador, pues todo entre con alguna facilidad, ¿no? Similarmente podemos obtener el caso de, vamos al reporte y vamos a la información de bobinado, ¿no? En este caso tenemos un reporte que corresponde a todos los datos de fabricación de bobina, es decir, los datos de diseño de fabricación, ¿no? Nos da, digamos, por ejemplo, nuestro transformador era de 10.000 voltios, aquí están los 10.000 voltios, pero hubo una regulación considerada de más o menos 2.5%, ¿está bien? 2 por 2.5%. Entonces, el 2,5% de 10.000 son 250 voltios. Hacia arriba sería más 2.5%. Aquí tenemos 10.250. Y hacia abajo, menos 2.5%, 9.750 voltios. De manera similar, como estamos viendo que es el 2 por 2.5, 2 por 2.5 nos da 5%. Entonces, el 5% de la tensión nominal son 500 voltios. Eso significa que una de las regulaciones también es 10.500 voltios. Y menos 5%, de la misma manera que les he explicado, corresponde a un 5% menos de la nominal, 9.500 voltios. Ahí tenemos los voltajes de regulación que se han considerado para el diseño en 10.000 voltios de ese transformador. Similarmente podemos tener los valores de corriente. Corriente nominal en el secundario y en el primario. 2.5 amperios en el primario y 113.95 en el secundario. Y aquí están los datos de fabricación del bobinado. Hay datos, por ejemplo, característica del conductor que se va a usar. Calibre AWG número 19 para el primario. ¿Ok? Eso nos arroja, digamos, el programa. Y nos da unos detalles adicionales del conductor, su diámetro y su sección transversal. En cuanto al secundario, que estamos hablando que es en 380 voltios, nos da la dimensión de una pletina. La pletina en Argentina le dicen planchuela, en Chile pletina, aquí en Perú se ha distorsionado un poco la palabra pletina y le dicen platina, que está mal dicho, y en otros países se conoce también como barra, ¿no? En fin, pero nos referimos a un conductor de sección rectangular. Y aquí nos están dando las medidas del conductor de sección rectangular. 10 milímetros de altura, acá está, en el punto 2.45, altura de pletina desnuda, 10 milímetros. Y su ancho de pletina desnuda, 3.5. Con una sección transversal de 35 milímetros cuadrados, es obvio, porque 3.5 por 10 da 35 milímetros cuadrados. Y un cálculo estimado de 4 milímetros cuando esté forrada con papel, ¿no? Igual 10.5 milímetros en la altura. Cuando hablamos de los conductores en paralelo,
O sea, se refiere que cuando hay mayores corrientes es necesario, así como el núcleo de fierro silicoso se lamina, o sea, se corta en láminas delgaditas para que el flujo magnético esté concatenado en el núcleo y haya menores flujos de dispersión. No hay que olvidar que la función del núcleo magnético es concentrar el flujo magnético de tal manera que haya poco flujo de dispersión. ¿Qué significa el flujo de dispersión? Es aquel flujo magnético que no está concatenado en el núcleo y que se disipa por el aire y genera pérdidas en el devanado y en la caja o en la cobertura metálica del transformador. No hay que olvidar que ahí por donde hay líneas de flujo magnético y por donde estas líneas de flujo magnético atraviesan metales que no son antimagnéticos, lógicamente alrededor de cada línea de flujo magnético se crean unas corrientes llamadas corrientes parásitas. Y esas corrientes parásitas son corrientes de pérdidas en el transformador por exceso de flujo, digamos, disperso. Y en el caso de los conductores en paralelo, para evitar, ¿no es cierto?, cuando el conductor que se necesita es un conductor con una sección bastante grande, pues hay que cortarlo en trozos. La sección transversal hay que cortarla de tal manera que la suma de estos cortes en la sección transversal del conductor sea igual a la sección que se necesita para no superar la densidad de flujo de corriente que se requiere en el diseño del devanado. Entonces, cuando aquí hablamos de número de conductores en paralelo, está mencionando uno axial y uno radial. ¿Qué significa? En el caso del conductor axial, es aquel que si nosotros vemos la fabricación de una bobina, esa bobina, y en este caso cuando hablamos de un transformador de 100 kVA, una bobina que se fabrica de manera horizontal, entonces llamamos axial a aquella pletina que se coloca a lo largo del molde, y radial aquella que va superpuesta con la que está axial. Entonces, cuando hablamos de una axial y una radial, entonces significa que hay una sola pletina. ¿Ok? Cuando habláramos de dos axial y un radial, significa que dos pletinas están juntas y una encima de ellas. Bueno, en este caso, el número total de espiras que nos indica el diseño es de 53 para el secundario. Para el primario estamos hablando de 2.541 espiras contadas hasta la derivación del 5% más de la nominal. Y aquí tenemos el número de capas que hay que hacer o que hay que fabricar en la bobina. En el caso del primario, 10 capas, y en el caso del secundario, 3. Las espiras por capa están indicadas ahí. En las derivaciones, observamos aquí que hay una diferencia entre la derivación del 5% más contra el total de espiras. ¿Por qué? Porque se deja 10 espiras para finalizar el devanado y hacer la conexión correspondiente con el siguiente devanado. En este caso estamos hablando de una conexión triángulo que está indicada en el reporte. Pero este reporte tiene dos hojas. Pasamos a la siguiente hoja. En la siguiente hoja, o en la siguiente hoja de diseño si se quiere, nos sigue dando datos de fabricación del bobinado. Por ejemplo, el aislamiento contra el molde nos sugiere que sea de 1 milímetro. El aislamiento entre capas está indicado aquí,
tanto en la baja como en la alta 0.5, tanto en el secundario como en el primario 0.5 milímetros. Acá hay un detalle, ¿por qué tan grueso el aislamiento en el bobinado secundario? Más que por efectos de aislamiento eléctrico, se hace por efectos de prensado mecánico del conductor. No olvidemos que el conductor en el secundario es un conductor bastante grueso. Estamos hablando de una pletina de 3.5 por 10 milímetros, que en el momento en que se hace el bobinado, la máquina de bobinar ejerce una fuerza de arrastre. Y esta fuerza de arrastre tiene que también generar una compresión en la capa. Esa compresión en la capa, si nosotros colocáramos aislamiento delgado, es muy posible, como puede haber sucedido muchas veces, que siendo delgado el aislamiento entre las capas de un conductor secundario, por efecto del bobinado y la compresión generada por la máquina cuando arrastra al conductor para el bobinado, pueda lastimar, pueda perjudicar este aislamiento. Entonces, por la práctica, hemos considerado como 0.5 milímetros, que es el espesor adecuado para el secundario de un transformador. Y en el caso del bobinado primario, ahí estamos utilizando un alambre 19, no hay que olvidar que el diseño nos ha entregado el valor de 19 espiras, perdón, nos ha entregado un calibre 19. Entonces el ajuste no es tan, o la compresión no es tan fuerte como en el caso de una pletina de cobre como la que hemos mencionado. En este caso el aislamiento se selecciona fundamentalmente por aislamiento. O sea, en el secundario, por efectos mecánicos, se le da un factor de seguridad al aislamiento. Y concluimos en 0.5. Y en el primario, donde va la mayor tensión y donde va el conductor más delgado, más liviano, digamos así, por efectos de tensión, porque lógicamente regresamos a la primera hoja, encontramos que en una capa, aquí vamos a ver número de conductores, aquí. No olvidemos aquí en el punto 2.6, número de espiras por bobina. Dice aquí, número de conductor, a ver, 9 capas de 255 espiras. Estamos hablando de 255 espiras que van a ir en esa capa. ¿Ok? Entonces, cada espira lleva un voltaje. Cada espira llega a un voltaje. Ese voltaje se llama la tensión por espira. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tensión por espira en el lado de media tensión o en el lado primario, y como cada espira lleva un voltaje, en el caso de estas capas va a ser 295 veces el voltaje de la espira. Y en tal sentido puede llegar a niveles superiores, digamos, a los que tiene el devanado de baja tensión o el secundario. Por eso que el software determina justamente que para este caso se tenga que usar 0.5 milímetros. En el resto de información podemos ver detalles de fabricación también, ¿no? Como son, por ejemplo, el ancho interior de bobina, ¿no? ¿Por qué ancho? Porque estamos hablando de una bobina de tipo cuadrada. No se olviden que la columna que hemos seleccionado es una columna de sección transversal cuadrada. Entonces tiene un ancho y una profundidad. Entonces en este caso el ancho interior de bobina es 105 milímetros y el ancho primario, el ancho del primario es 155 milímetros. La profundidad interior de bobina que está aquí es 105, no se olviden que es una bobina cuadrada. Y en el caso de la profundidad exterior o interior del primario, también tiene sus dimensiones ahí, ¿no? Nos da el peso y
acá hay dos datos importantes. El peso del conductor por bobina. Nos está calculando que para el caso de este transformador de sección transversal cuadrada, se tenga que utilizar un conductor como el número 19, o sea, usamos 7.9 kilos de alambre 19 para la pletina de 3.5 por 10 y 10.1 kilos para el alambre 19. ¿Ya? En cuanto al canal de dispersión, se refiere a ese espacio que debe haber entre la bobina primaria y secundaria, por donde va a haber un canal o va a haber circulación de aceite. Ese aceite necesita un espacio para circular, refrigerar la bobina de baja tensión o la bobina secundaria y parte de la bobina primaria. Y por un fenómeno que ustedes conocen de convección, se va a ubicar la parte caliente del aceite en la parte superior del transformador y retornando a través de las aletas radiadoras, enfriándose en la parte inferior y volviendo a hacer ese ciclo. A eso le llamamos convección. Y en cuanto a la densidad de corriente, aquí podemos ver que no se ha superado la densidad de corriente adecuada para este tipo de transformador. Lo recomendable, por experiencia, podemos decir que está entre 3 y 4 amperios por milímetro cuadrado, que es lo más adecuado para transformadores sumergidos en aceite. Y en este caso, estamos hablando de 3.26 para el secundario y 3.83 para el primario, ¿no? En cuanto a un reporte de tanque, vamos a ver el tanque que nos ha recomendado. Bueno, aquí tenemos la forma de tanque que nos ha recomendado. En la vista de planta podemos ver un tanque que tiene ahí unos triángulos. Bueno, la vista de planta significa de que estamos mirando el tanque desde arriba, pues, ¿no? Y ahí podemos ver una especie de rectángulo que tiene unos agujeros que viene a ser la brida del tanque y las aletas correspondientes. Estos triángulos que ven aquí, estas puntas que ven aquí, corresponden a las aletas radiadoras y nos puede dar el software, por ejemplo, el ancho interno del tanque y su profundidad, ¿no? Que tiene que estar acorde con las dimensiones de bobina que se han obtenido para que encaje perfectamente la parte activa cuando se haga la inmersión del transformador en su núcleo, en su tanque. Y una vista frontal también, con la altura de las alturas de aletas, así como una vista lateral, ¿no? Con toda la información, digamos, de dimensiones. Entonces, con estas tres dimensiones ya podemos tener definido nuestro tanque. Algunos datos que nos dan: el número de aletas, la dimensión de aletas, etcétera. Y en la página 2 nos da las dimensiones de la tapa. En este caso nos está sugiriendo que haya un tanque expansor con la dimensión de agujeros que corresponden a los aisladores y una vista frontal, digamos, de la ubicación de lo que llamamos las orejas de izaje que estoy señalando aquí, y nuestro tanque expansor visto de perfil con su ubicación respecto al punto central de la tapa, en su diámetro y la altura correspondiente con respecto a la tapa, su doblez y el espesor básico el espesor de la plancha a usar en
En todo caso, aquí ya podríamos, por ejemplo, como última parte de la presentación, podemos ver aquí lo que consideramos que en un transformador, a ver, en un transformador o en el diseño de un transformador, podemos tener el diseño del núcleo, que ya lo hemos visto, el diseño de bobina, que ya lo hemos tocado también, el diseño de la caja, que la acabamos de ver, con su tapa correspondiente, pero debemos estimar, o por lo menos tener un estimado, de cómo va a operar el transformador. Y eso se refiere a que si va a cumplir o no la normativa técnica. Entonces estimamos nosotros un protocolo que le llamamos protocolo virtual. Y aquí lo tenemos al frente, ¿no? Ahí podemos ver la descripción de los datos técnicos del transformador y valores importantes. Por ejemplo, en el ensayo de relación de transformación, ¿qué significa? ¿Qué tan fiel va a ser el voltaje de 380 voltios cuando le ingrese 10.000 voltios por la bobina primaria? Entonces las normas técnicas nos dan unos porcentajes, ¿no? En el caso de la norma técnica CEI, que de ahí se han derivado otras normas técnicas, y específicamente ITINTEC, estamos hablando de un 0.5% como valor máximo. Y en este caso estamos arrojando 0.17%, o sea, muy por debajo del valor exigido por la norma técnica. Similarmente podemos ver que hay una tensión de cortocircuito. Cuando hablamos de la tensión de cortocircuito, estamos hablando de cuánto es que el transformador puede responder a un efecto de cortocircuito franco entre sus bornes, ya sea primarios o secundarios, y básicamente en el secundario, donde va a ir instalada la carga, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un 3.42%, que es un valor bastante habitual en fabricación de transformadores, ¿no? La norma exige un 4%, más o menos un 10%, entonces estamos bordeando, digamos, el límite. En cuanto a las pérdidas, podemos ver ahí las pérdidas en vacío, las pérdidas en cortocircuito, que están aquí, indicadas también, el tipo de tensión, el valor de tensión aplicada que debemos en el ensayo de tensión aplicada al transformador entre alta tensión y masa, y en el caso de la baja tensión 2.5 kV, ¿no? Para el ensayo de tensión inducida nos indica qué voltaje aplicar y la frecuencia. Cuando es 50 ciclos, lógicamente esto no va a ser 120 sino 100 ciclos, ¿ok? Bueno, habiendo hecho esta presentación, este es el tipo de producto que nosotros le podemos ofrecer, y es lo que estamos promoviendo. ¿Hay tiempo para mostrar? ¿Ah? Ya. A ver, mostremos en... No, no es... Espérate. Aquí, por ejemplo, tenemos un programa para doble tensión en el primario, ¿no? Aquí podemos variarle el valor si gustan. Podemos ponerle 250. Ejecutamos el programa y aquí podemos ver, por ejemplo, en 10 kV, ensayos en 10 kV, los valores que están saliendo. Allá, en 10 kV, y podemos ponerle doble relación 22.9
¿Mm? Hay unas ventanas de ayuda que ya cuando ustedes se inscriban en el curso, se va a ampliar toda esta información completamente, ¿no? Y de 5, a ver, vamos a ver, y de 5 acá. Entonces, ejecutamos, diseño realizado con éxito. Protocolo, transformador. Aquí está el resultado en 10 kb y el resultado en 22.9. Aquí tenemos los dos resultados. A ver, para una conexión, ¿qué es lo que sucede? Aquí en Perú, y posiblemente pueda pasar en otros países, originalmente se tenían líneas en 10.000 voltios y con el tiempo se han ido cambiando a líneas de mayor tensión para aumentar la distribución de energía eléctrica. Ahora, ¿por qué se va a aumentar la distribución de energía eléctrica? Porque al aumentar el voltaje, lógicamente la corriente va a disminuir. Y por la misma sección de conductor que ya están instalados, vamos a poder transmitir mayor potencia. Entonces por eso se vio la necesidad de cambiar las líneas de 10.000 a 22.900. Y eso originó que en zonas donde habían líneas de 10.000 voltios y a futuro se tengan que instalar transformadores de 22.900, se tengan que hacer transformadores con esa doble opción, que operen durante un tiempo en 10.000 voltios y que cuando haya que cambiar a 22.900, simplemente mediante un cambio desde la tapa del transformador con un tap, pasemos a 22.900. Y ese es un diseño, digamos, especial, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un diseño de ese tipo especial. Estamos hablando de un transformador que tiene doble relación en el primario y un solo valor de voltaje secundario. Pero aquí están las combinaciones dadas, porque yo puedo combinar delta-delta cuando tengo la tensión de 10 kV y estrella delta cuando tenga 22.900 a 0.23 kV. Lógicamente que en el primer caso delta-delta mi grupo horario tiene que ser diferente al grupo horario en la segunda tensión primaria. Si yo opero y pongo, por ejemplo, el 0, me equivoco y digo 0, y quiero diseñar, entonces me va a salir un aviso, conexión inválida. Quiere decir que tengo que cambiar de conexión. Por eso le estoy poniendo la más adecuada, que es ID5 o también puede ser ID11. Ejecutamos el diseño y tenemos el resultado con éxito. Los mismos reportes, el núcleo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un núcleo de sección escalonada rectangular. Nuestro protocolo, el protocolo también lo puedo obtener aquí, pero vamos a verlo acá con mayor amplitud. Aquí tengo el protocolo en 10.000 voltios, tengo la información y el error, si ustedes pueden observar ahí, está muy por debajo del 0.5%. Y está la relación de espiras y la relación de tensión. Y puedo ver el error que puede haber en el ensayo con 22.900. Lo mismo, cumple la relación. Entonces podemos decir que la herramienta correspondiente que estamos mostrando puede convertirse en la herramienta de diseño utilizada por los ingenieros, técnicos, estudiantes, no solamente para utilizarlas académicamente, sino para investigar también, porque les va a servir para investigar la relación que hay entre las pérdidas, la relación de transformación, las corrientes de vacío, etcétera. Bueno, creo que hemos querido ser lo más escuetos posible. No hay mucho tiempo ahora para continuar. Y en el curso vamos a ser más explícitos, más amplios,
mostraremos con mayor, digamos, amplitud las características del programa, y espero yo contar con su inscripción para poder suministrarles esta herramienta. Si hay preguntas, yo les rogaría que las puedan escribir y enviar por el Facebook, y si no me equivoco hay un correo también ahí. Ya, a través de ese correo pueden ustedes enviar cualquier tipo de pregunta respecto al tema que hemos tratado. Hay una pregunta que me... ¿De dónde viene? Ya, podemos calcularlos en cobre o en aluminio. No hay problema. Acá creo que le hemos mostrado. Acá tenemos uno. No, el otro se cerró. No, espérate. A ver, acá vamos a ver. Vamos a correr el programa un ratito. Ya, ahí ustedes pueden observar que hay la doble opción, cobre, aluminio. O sea, yo hago un primer diseño en cobre y automáticamente cambiando de cobre a aluminio me diseña en aluminio. Acá vamos a hacer una prueba rápida nomás. En una sola tensión. Aquí altura min, escalones 3, o le ponemos 4, a ver ya. 45-90 columnas. ¿Acá? Ya. Mayor potencia. Ya. A 22.900, ¿no? No, pero ahí entra 22. Ya. A ver, hasta 1000 kVA. Para un cliente, yo mismo. Ya, ahí diseñamos en cobre. Observan ustedes en la pantalla, dice cobre claramente. Diseñamos la regulación, a ver, ingresar un valor numérico en regulación. Acá, 2.5. Listo. Diseñamos con éxito. Tenemos el diseño. Vamos a la bobina que quería nuestra pregunta en Guatemala, ¿no? Ya. Aquí nos indica que son pletinas de cobre de 7 por 4 milímetros. Pero hay una cantidad de 2 radiales y 8 axiales. O sea, son 16 pletinas de 7 por 4 en aluminio. Si nosotros vemos aquí, podemos observar que la densidad de corriente todavía se mantiene entre 3 y 4 amperios por milímetro cuadrado. Cerramos esto y decimos, no, yo quiero diseñar en aluminio. Voy aquí, cambio solamente aluminio, diseño, cierro el programa, me voy a ver el diseño de la bobina en aluminio, y aquí ya vemos que ha cambiado. Ya en las pletinas no es 7 por 4, ahora es 12 por 5, y la cantidad no es 16 sino 15. O sea, 15 pletinas es 3 por 5, 3 radiales, 5 axiales, de 12 por 5. Y su densidad de corriente ya varió también. Entonces, así de rápido se puede pasar de cobre a aluminio. Y todas las dimensiones del transformador, lógicamente, han variado. Hasta 33 kV. Se puede diseñar hasta 33 kV. Me gustaría, digamos, continuar, pero no, ese es en transformadores de potencia, pues. Pero para transformadores de distribución, estamos tratando temas de transformadores de distribución. Específicamente distribución de energía eléctrica. No estamos hablando de transformadores de transmisión, que son distintos. Son de mayores potencias
y mayores voltajes. En este caso vamos a tratar específicamente los transformadores para distribución de energía eléctrica, aquellos que están posiblemente en alguna ciudad de Guatemala y que están colgados de unos postes. Esos son de distribución. ¿Otra pregunta? Bueno, en este caso, estimados participantes, espero haberlos orientado para el uso de esta herramienta. También espero que se inscriban. Ya tienen, digamos, la información, tienen la forma de poder, digamos, inscribirse en el curso. Y en cuanto a la documentación que se tenga que mandar, algunos me piden si hay certificación. Bueno, las constancias que haya que enviar se podrán enviar a cualquier parte que ustedes indiquen, siempre que el solicitante haga el pago correspondiente por el envío. Quiero agradecerles finalmente la atención con respecto a esta presentación y despedirme de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Adiós.